ahora sí, los invito a ir a Jueces, el capítulo 1, esta mañana, Jueces 1. Jueces está en el Antiguo Testamento después de Josué. Y vamos a empezar una serie nueva hoy que se llama Rompiendo los patrones del pecado. Entonces, cuando leemos este libro, yo sé que si hicieran una película de este libro, yo no iría a esa película. Porque tendría un rating o sería restringido el acceso a los niños, ¿verdad? Y hay cosas aquí aterradoras en este libro, pero el libro como tal es fascinante también. Y hice la pregunta esta mañana, ¿cuántos han leído todo el libro de Jueces? Para ver. Ok, como la mitad. Bueno, si no han leído el libro, sería bueno empezar a leerlo, porque vamos a estar en este libro varios meses. Es un libro fascinante. Seguramente si no han leído el libro, han escuchado de Gedeón, Jefté, Sansón, es el último juez, el más interesante, pero también el peor. Y vamos a estar viendo lo que Dios quiere enseñarnos a través de este libro. El título de la serie es Rompiendo los patrones del pecado. Porque vemos en el libro un patrón, un ciclo en donde el pueblo cae en pecado, después empiezan a sufrir porque Dios les envía naciones que van a juzgarlos y castigarlos, y ellos se arrepienten, después regresan a Dios, claman a Dios y Dios levanta un juez quien los liberta, y así pasa sucesivamente a lo largo de 12 jueces. Hay 12 jueces y ese número no es casualidad porque hay 12 tribus. Nos habla de eso. Bueno, y vamos a mencionar un par de cosas como introducción. Primeramente, hoy vamos a ver el capítulo 1 hasta el 2.5, que es la primera introducción. Pero este libro es curioso porque tiene dos introducciones. El pasaje de hoy y el pasaje del otro domingo, que será el 2.6 hasta el 3.6. Y cuando llegamos al 3.7, ya empezamos a leer sobre Otoniel, el primer juez. ¿Por qué tiene dos introducciones? Bueno, Dios quiere primero darnos una introducción histórica y después una introducción teológica. Él nos va a explicar qué pasó desde su perspectiva con su pueblo. Otra cosita sobre este libro. Este libro cubre los 300 años entre Josué, cuando ellos entran a la tierra prometida, y Saúl, ¿cierto? Entonces son 300 años entre Josué y el primer rey, que es Saúl. Y el libro termina con la idea principal. Miren el último versículo del libro, el capítulo 21, el 25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahí vemos el tema del libro, y de hecho esa frase aparece como 4 veces en el libro. Y vemos ahí también otra cosa, que se escribió entonces durante un tiempo en donde sí había rey. Y los estudiosos creen que con los datos que tenemos probablemente durante el reinado de Saúl, el primer rey, porque en el 1:21 dice que el Jebuseo habitó en los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Y eso, pues el autor escribe eso en el tiempo de David. David ya conquistó Jerusalén y a los jebuseos totalmente. Entonces los estudiosos creen que se escribió en el tiempo de Saúl. Bien, ¿qué otra cosa? Bueno, en Hebreos 11 aparecen 3 de los jueces. En el 11:32 de Hebreos aparecen Gedeón, Sansón y Jefté. Entonces algunos han pensado que por eso podemos decir, no, estos héroes de la fe son un gran ejemplo para nuestra vida. Pero si pensamos en Sansón o en Gedeón, en Jefté, los 3 que él menciona son 3 con defectos muy grandes. Entonces no vamos a, no vamos a imitar su ejemplo en todo, sino en los actos de fe de estos 3, o de todos los jueces, porque en ellos vamos a ver cosas buenas y malas,
y vamos a imitar la fe de ellos. Pero finalmente hay un rey que esperamos, quien es perfecto, ¿cierto? Porque cuando miramos los jueces, cuando vemos sobre los reyes de Israel o de Judá, vemos muchos defectos. Pero todo este libro nos recuerda que viene un rey perfecto, quien va a juzgar y vivir y reinar con justicia y con perfección, y es el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos orar para que Dios nos ayude a ver lo que Él quiere y que esperemos más a nuestro Señor Jesús. Entonces vamos a orar para que Dios nos ayude hoy con la prédica. Padre, venimos ante ti nuevamente para darte gracias por esta mañana que nos das. Gracias porque hemos podido llegar hasta este sitio para alabarte, para compartir con nuestros hermanos, para escuchar como una sola iglesia, Padre, a tu palabra, escuchar lo que tú quieres decirnos. Y Padre, reconocemos desde el inicio que esta porción de tu palabra es un poco compleja, muchas historias, muchos datos, pero Padre, oramos que tu Espíritu comunique a nuestro corazón como iglesia y como individuos, Padre, lo que necesitamos escuchar hoy. Que tú no nos dejes, Padre, vivir en pecado, en paz, sino que tú nos inquietes, Padre, y que tú nos cambies. Oramos, Padre, que en todo esto podamos ver a Cristo, quien es el Rey perfecto y glorioso, y también quien nos puede, Padre, perdonar de todos nuestros pecados. Te damos gracias en el nombre de Él. Amén. Muy bien, entonces aquí vamos a ver hoy las raíces del declive espiritual. Como mencioné, este primer capítulo es una introducción histórica y a lo largo del libro vamos a ver que ellos empiezan bien y van así en declive hasta llegar a un punto demasiado bajo. Como mencioné, que sería como el capítulo 19, los que han leído el libro saben de una historia horrible que se asemeja a lo que pasó con Sodoma y Gomorra, con un levita y su concubina. Bueno, no voy a mencionar más, pero es horrible esa historia y uno se pregunta cómo llega una sociedad, cómo llega el pueblo de Dios a un nivel tan degradante, a un nivel tan vil, a un nivel tan triste que son peores que las naciones. Porque realmente las naciones paganas de aquel entonces eran terribles. Pero ellos llegan a un nivel aún peor. Y la pregunta es, ¿cómo llegan ellos allá? Y vamos a ver que son las raíces que ya aparecen aquí en este capítulo 1 y después empiezan a dar su fruto. Y es así en nuestra vida, que puede ser una raíz muy pequeñita, pero si es una raíz pecaminosa, esa raíz finalmente va a dar su fruto. Bien, miremos el capítulo 1, el 1 al 7. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Bueno, aquí voy a mencionar que esto es algo bueno, ¿cierto? Ellos consultaron. A veces en el Antiguo Testamento vemos que los israelitas no consultan, salen a hacer una guerra o a hacer alguna cosa sin consultar, y eso siempre termina mal. También vemos aquí que hay una palabra clave que es subir, que vamos a ver esta palabra varias veces. El 2 dice: y Jehová respondió: Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Bien, aquí cuando hablamos de Judá, es la tribu más importante. De hecho, en Génesis 49, cuando Jacob está hablando de sus hijos, está bendiciéndolos, él da una bendición especial para Judá y dice que ellos van a conquistar y ellos finalmente van a tener el cetro de justicia. Que sabemos que de qué tribu viene Jesús. La tribu de Judá, ¿cierto? Entonces, no nos sorprende ver que ellos están ahí como la primera tribu en la lista para subir y para conquistar. Miren el 3. Y Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo.
Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, y hirieron de ellos en Besek a 10,000 hombres. Y hallaron a Adoni Besek en Besek, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni Besek huyó, y le siguieron y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoni Besek: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Ahora, lo difícil de las porciones narrativas de la Biblia es que no siempre nos dice si algo está bien o está mal, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, este rey, Adoni Besek, ¿qué hizo él con 70 reyes? Uy, tremendo eso. Les cortó los pulgares de los pies y de las manos, ¿cierto? Entonces, en eso, cuando pensamos en lo que hacía este rey, él quería humillarlos totalmente. Él quería hacerlos sufrir, no solamente matarlos o algo, sino hacerlos sufrir para vengarse de ellos. Y vemos aquí que el Señor le paga con la misma moneda. Y dice: como yo hice, así me ha pagado Dios. Pero la pregunta es si hicieron lo correcto los de Judá al hacer esto. Y toca entender un poco del contexto histórico. Entonces miremos aquí Deuteronomio 7. Deuteronomio 7. Como 2 libros antes. ¿Están ahí, hermanos? Deuteronomio 7, ok. Porque cuando leemos Jueces tenemos que tener en mente el contexto histórico. Aquí en el 7:1 dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Pereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Entonces, ¿qué debían hacer los israelitas cuando entraron a la tierra? Es una palabra dura, ¿cierto? Debían destruirlos completamente. Ahora, muchos críticos de la Escritura dicen: no, es que Dios es un Dios malvado, Él manda a matar a las naciones, etc. Pero una pregunta: ¿quién es el autor de la vida? Dios. Dios da su ley. Y Dios tiene el derecho de quitar la vida. Esto no es una acción del pueblo como tal, sino una acción de Dios a través de su pueblo. Y recuerden ustedes en Isaías que vemos que Dios usa a las naciones para hacer su voluntad. Ahora, hay otra cita en Deuteronomio 18. Miren esta cita también que nos explica un poco más por qué Dios quería destruir a estas naciones. Deuteronomio 18, el 9 al 12. Dice 18:9: cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Hermanos, cuando Dios dice abominaciones, ¿qué quiere decir? Es algo terrible, es algo horrible, es algo que para Dios es lo peor. ¿Ok? Ellos estaban viviendo con una cantidad de pecados que no vamos a nombrar acá, pero cosas terribles. Miren también: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero,
ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Ahí lo vemos por qué Dios mandó hacer esto con estas naciones. Por el pecado tan visible, tan terrible de ellos, entonces Dios usa a su nación Israel para castigarlos. ¿Ok? También vimos que ellos no debían mezclarse con ellos y es por eso que Dios lo manda hacer. Regresemos a Jueces 1. Jueces 1. Entonces, lo que vemos aquí es que ellos ya empiezan a ceder un poco a la cultura, a las costumbres de aquel entonces. Porque ¿qué debían hacer con este rey? Debían destruirlo, debían matarlo, ¿cierto? Eso como un castigo de parte de Dios. Y en vez de hacerlo, hicieron lo mismo que él hacía. Es decir, copiaron, se asimilaron a la costumbre. No, vamos a hacerlo pagar a la costumbre cananea. De hecho, un comentarista dice que, Daniel Block en su comentario dice que los israelitas de hecho han adoptado una ética cananea. Y es algo muy sutil aquí. Parece ser no algo tan importante. Pero a lo largo del libro vamos a ver un declive en eso. Porque comienza con una costumbre así y después lo vamos a ver con muchas otras cosas. Entonces, la primera raíz del declive espiritual es la ética del mundo. La ética del mundo. Cuando empezamos a amoldarnos a la ética del mundo, a aceptar sus prácticas o imitarlas, hacer cosas que Dios dice que son pecado, pero cedemos en esas cosas. Esa es la primera raíz que puede estar en nuestra vida. Obviamente con ellos no lo notamos tan fuertemente acá, pero lo vamos a ver más adelante. Y yo estaba pensando en esto precisamente con respecto a la venganza. ¿Qué tan fácil es ver cómo el mundo trata con los demás cuando quiere vengarse? ¿Y qué tan fácil es nosotros asimilarnos a eso? ¿Cierto? El mundo tiene muchas técnicas o muchas prácticas o costumbres y yo estaba pensando en lo que llaman la paloterapia. ¿Han escuchado de eso? Cuando encuentran un ladrón o algo y después le dan palo muchos y así, y la gente se rodea, ¿cierto? Y mira eso y todo eso. Ahora, ¿por qué la gente hace eso? Porque es una reacción humana, ¿cierto? Queremos justicia, pero ¿quién finalmente debe dar la justicia? Dios. La palabra dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, Romanos 12:19. Entonces, si yo le voy a dar porque quiero vengarme, ya hay un problema, ¿cierto? Es un ejemplo. Tenemos que pensar en muchos otros ejemplos. El pastor Alfredo me mencionó, lo difícil de eso es aterrizarlo a lo que vivimos nosotros. Porque creo que a nadie les ha ocurrido la idea de cortarle los pulgares a alguien, ¿cierto? Pero hay otras formas de vengarse. Hay otras formas de seguir la ética del mundo en donde simplemente hacemos lo que nuestros amigos hacen o nuestros familiares quizás o personas que no conocen a Cristo hacen esto y como lo hemos visto tantas veces ya es una reacción natural. Porque aquí lo que tenemos que pensar tenemos que examinar nuestro corazón. A ver, bueno, Señor, ¿qué hay en mi corazón que está similar a la ética del mundo y no a tu ética? Y eso lo podemos ver cuando hay pecado, ¿cierto? ¿Cómo reaccionamos ante ese pecado? ¿Reaccionamos como el mundo o como Dios quiere? Y ahí vamos a ver que hay una diferencia muy grande. Y si tú estás en tu familia y quieres vivir para Dios, obviamente eso no va a ser fácil. Porque la ética del mundo es muy diferente a la ética de Dios.
Y es por eso creo que muchas veces el Evangelio tiene que, o toma tiempo en arraigarse en nuestro corazón. Como hemos cantado, me encanta esa canción, porque lo que queremos hacer es formar hábitos con la palabra de Dios y el Evangelio que vayan en contra de la ética del mundo, en nuestro corazón. Manejar las cosas como Dios quiere, ¿cierto? Entonces tenemos que pensar en eso. Ahora, les dejo la tarea de pensar más en qué formas somos influenciados por la ética del mundo. Por ejemplo, en redes sociales, ¿qué nos enseñan las redes sociales sobre la ética? Y cuando nos unimos mucho a eso y seguimos eso, y me ha pasado a mí también, yo estoy en Twitter, pero estoy tratando de no entrar tanto, porque uno ve que la gente reacciona y cuál es la tentación. No, yo también voy a reaccionar de la misma forma y a veces sin tener información siquiera, ¿cierto? Así es el mundo. Y hablan hoy día de cancelar a las personas y eso, y a veces ni siquiera saben qué ha pasado. Pero no, como todo el mundo lo dice, bueno, yo también, y esa es una ética del mundo, porque la palabra habla mucho de medir lo que decimos, de no decir las cosas rápidamente. Y yo siempre digo el Salmo 141, guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, porque es tan fácil reaccionar según la ética del mundo y no como Dios quiere. Entonces pensemos en eso. Si están luchando, por ejemplo, o estamos luchando con eso, Romanos 12 es excelente. Es uno de los mejores capítulos para leer cómo reaccionar ante los demás, porque la ética de Dios va en contra de la ética del mundo en todo sentido. Miremos ahora la segunda raíz del declive espiritual, ahí en el 11, Jueces 1:11. De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Ahora, pensemos un segundo, ¿qué implicaría esto? La persona que iba a hacerlo tenía que conquistar una tierra por fe, porque no iba a ser fácil. Entonces tenía que tener valentía y también fe para hacerlo. Miren lo que pasa. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Vemos aquí algo que no está en orden cronológico, que viene como flashback de Josué. Quizás en su Biblia dice Josué 15. Es un flashback que nos recuerda la fe de este hombre Otoniel, que es el primer juez que vamos a ver después, y también de su mujer, su esposa Axa. Son un ejemplo de dos personas que tenían una fe en Dios, creían que Dios los podría ayudar para conquistar esa tierra y lo hicieron. Miremos el contraste en lo que sigue, el 16. Y los hijos de Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Sefat, y la asolaron, y pusieron por nombre a la ciudad Orma. Bueno, ahí vemos nuevamente un grupo que hace la voluntad de Dios. Miren el 18. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio y Ecrón con su territorio. Miren el 19. Ahí, y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Una pregunta. ¿Por qué no pudieron arrojar a estas naciones? ¿Será que Dios no tenía el poder para ayudarles? Dios sí, de hecho no vamos allá, pero en Deuteronomio 20,
El versículo 1 habla de eso, que Él iba a ayudarles incluso si había carros errados. Más adelante, miren conmigo el capítulo 4 de Jueces para ver un ejemplo en donde Él lo hace. Jueces 4, el versículo 13. Y reunió Sísera todos sus carros, 900 carros errados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goyim hasta el arroyo de Sison. Imagínense ustedes 900 carros errados, que era la nueva tecnología. Es decir, esto no era, algo totalmente novedoso, era como sacar un tanque nuevo. 900 carros, que para los israelitas sería un ejército imposible de vencer. Pero para Dios no hay nada imposible. Miren lo que pasa. En el 14. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísera en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísera, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Sísera descendió del carro y huyó a pie. Ahí dice, ¿no ha salido Jehová delante de ti? Hermanos, si Dios sale delante de nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Pero cuando regresamos entonces a Jueces 1, vemos que hay un problema. Dice que Jehová estaba con ellos, pero no pudieron arrojar a los habitantes. Entonces es una falta de fe o lo que podríamos llamar una obediencia parcial. Entonces la segunda raíz del declive espiritual es la obediencia del mundo. Vamos a llamarlo así para que los tres encabezados correspondan. La primera, ¿cuál fue? La ética del mundo. La segunda raíz es la obediencia del mundo. El mundo piensa que si obedecemos a Dios en un porcentaje, ¿cuánto? Por ahí 80% estaríamos súper bien, ¿cierto? Entonces el mundo dice, si tú obedeces 80% con Dios, Dios va a pesar tus obras buenas y tus obras malas, y como has hecho 80% de su voluntad, vas a estar bien. Pregunta, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Tiene que ser 100%, ¿cierto? Y cuando miramos entonces esto, vemos varios casos de una obediencia parcial aquí. Primeramente ahí, miren conmigo el 20. Y dieron Hebrón a Caleb como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Vemos ahí claramente que ellos no estaban obedeciendo totalmente, ¿cierto? Ellos estaban obedeciendo de forma parcial, y esto es un presagio de lo que va a pasar después. Porque cuando una raíz empieza a brotar y no la cortamos de una vez, ¿qué pasa? Sigue creciendo, ¿cierto? Y en eso les he contado de la única vez que tuve una huerta con Holly, con mi esposa. El primer año del matrimonio, la universidad nos arrendó una pequeña, parcela, no grande, algo muy pequeño. Y sembramos cosas. Y después no quitamos la maleza al principio, y yo decía, no, casi no hay nada. Nos fuimos de vacaciones una semana, regresamos, y ¿cómo estaba la huerta? Ya no encontrábamos plantas nuestras, sino que la maleza había crecido hasta aquí, y lo demás, ¿en dónde? Así es el pecado. La raíz del pecado es así. Y cuando es una obediencia parcial, cuando tú no obedeces como Dios quiere, ¿qué pasa? Digamos que dice, no, voy a poner este pecado en un rincón de mi vida y voy a esconderlo allá. Y el resto de la casa voy a hacer un buen aseo y todo bien, chévere. Pero ese rincón, ¿qué va a pasar con ese rincón? No es como el aseo, hermanos. Porque en la casa, quizás se queda el mugre allá. Pero en la vida de uno no es así. Tratamos de esconder eso, esa raíz, y esa raíz finalmente crece.
Y es lo que pasa en este libro, que al final del libro eso ya ha dado su fruto podrido. El fruto de la destrucción en la vida de ellos, porque ellos llegan a un punto más bajo que Sodoma y Gomorra. Eso es lo que nos dice el capítulo 19. Pero ¿cómo llegaron allá? Pues con pequeñas cosas, pequeñas raíces, una obediencia, entre comillas, parcial, que no es obediencia, es una obediencia del mundo porque no es real. Ayer estaba hablando con alguien que me dijo que iba a una iglesia cristiana y yo no sabía. Le dije, oh, qué bueno. Y le pregunté a la señora, bueno, la pregunta que quiero hacerte es, en tu iglesia, ¿qué has aprendido sobre cómo recibir la vida eterna? Y ella me dijo, no, cumpliendo los mandamientos. Entonces dije, oh, pues le traté de explicar eso, que bueno, ¿y qué piensas? ¿Podemos hacerlo? ¿Podemos cumplir los mandamientos? Uy, no, muy difícil, ¿verdad? Le dije, ok, por eso la Biblia habla del pecado y habla de que Cristo tuvo que venir para salvarnos. Porque el mundo piensa que con una obediencia parcial, si yo cumplo algunos de los mandamientos voy a estar bien. Pero cuando vemos este libro, vemos que no es así. La palabra de Dios nos dice que hay uno que nos puede salvar. Si pudiéramos salvarnos nosotros mismos, ¿por qué hubiera venido Cristo? No tendría sentido, ¿cierto? Todo lo que Él sufrió por nosotros, pagando con su sangre en esa cruz tan cruel por nosotros. Si hubiera otra forma de hacerlo, Dios lo habría hecho. Pero no había otra forma, sino que Él planeó desde el comienzo enviar a su Hijo para salvarnos. Entonces tenemos que recordar dos cosas. Una, nuestra obediencia nunca llega a Dios, nunca. Pero si ya recibimos lo que Cristo hizo por nosotros, ya podemos vivir con una obediencia, y debe ser una obediencia total, no debe ser una obediencia del 90%. ¿Qué porcentaje de nuestra vida quiere Dios? 100%, ¿cierto? Pero nuevamente es tan fácil dejar raíces de pecado en nuestra vida sin quitar todo. Y eso es difícil. ¿Por qué? Porque hay tantas áreas en nuestra vida. Vivimos en un lugar, ¿cierto? Con familia probablemente, en un barrio con vecinos, en una iglesia con hermanos, en un trabajo con compañeros de trabajo. ¿Será que hay conflictos y dificultades y tentaciones? Es difícil, ¿cierto? Pero todo eso nos va a ayudar a ver que tenemos que examinar nuestra vida, examinar nuestro corazón. Porque Cristo lo dice, ¿de dónde surge el pecado? Del corazón, ¿cierto? Entonces, si vemos una obediencia parcial, eso ha salido de acá. Y tenemos que arrepentirnos y pedirle a Dios que nos ayude a ver ese pecado. Miren conmigo el relato que sigue, que también habla de una obediencia del mundo. El 22, también la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos, y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Bueno, algo que aprendí, en aquel entonces las ciudades tenían muchas casas muy cercanas o unidas a la entrada de la ciudad. Entonces no era tan fácil ver por dónde entrar. Aquí entonces también nos recuerda una historia de una mujer que ayudó a unos espías. ¿Recuerdan a Rahab? Rahab hospedó a los espías y después les ayudó. Y Dios le mostró misericordia. Pero hay una diferencia, porque miren lo que pasa. El 25. Y él les mostró la entrada a la ciudad y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los heteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. La diferencia entre Rahab y este hombre, ¿cuál es? ¿Qué pasó con Rahab después de
del relato con ella. Dice que ella se unió a los israelitas. Ella recibió a Dios, ella creyó en Dios, se unió al pueblo, mientras que este hombre, ¿qué hace? Lo dejan ir y él se va, y no solamente se va, sino que funda otra o empieza otra ciudad y le pone el mismo nombre de la ciudad que habían destruido. Es decir, él forma otra ciudad pagana cananea con esa cultura malvada y él está ahí entre ellos. Entonces nuevamente vemos una obediencia parcial de parte de ellos porque debían hacer algo diferente. Bien, entonces hemos visto aquí un poco sobre una obediencia del mundo, esta no obedecer completamente, y eso es lo que pasa en el resto del capítulo. Miren el 30. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Aksib, en Elba, en Afec y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Erez, en Ajalón y en Salbim, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Miren ahí cómo va el capítulo, hermanos. Empezó con Judá, que conquistó más o menos bien, y vemos después en la segunda mitad del capítulo ya están dejando las naciones cada vez más ahí. Incluso dice ahí en el 35, cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Es decir, en vez de destruirlos, simplemente los hizo tributarios. Es decir, los obligaron a trabajos forzados. Ahora, esto parece algo muy sutil, pero vamos a ver después todo lo que pasa. Todo lo que pasa. Y en nuestra vida, entonces, tenemos que pensar en eso. Cuando abrimos la puerta al pecado, ¿qué pasa? Entra y empieza a vivir con nosotros y empieza a destruir nuestra vida poco a poco. ¿Cierto? Entonces tenemos que arrancar esa raíz desde cero, ¿cierto? Arrancar la raíz totalmente. Decirle a Dios, Dios, yo he luchado contra este pecado y necesito tu ayuda. O busca ayuda de otros también. Porque lo más triste es seguir con una raíz del pecado en nuestro corazón y no sacarla. Arrancar esa raíz. Eso es lo que tenemos que hacer. Si no lo hacemos, habrá problemas serios después. Miremos el 2, 1 al 5 para ver la última raíz aquí del declive espiritual. El 2:1, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim. Bueno, ahí acabamos de ver una serie sobre ¿qué? ¿Recuerdan? Sobre la Trinidad. Aquí la pregunta es, ¿qué pasa en la Biblia cuando habla del ángel de Jehová? ¿Quién es este ángel? Y es muy misterioso. Incluso los judíos luchan con la interpretación de eso porque no tiene el esquema mental para entenderlo, ¿cierto? Pero en eso, cuando miramos al ángel de Jehová, en algunos pasajes dice el ángel de Jehová es Jehová. Miren aquí lo que él dice. Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Entonces, ¿quién habla? El ángel, pero también usa las mismas palabras de Jehová. Es decir, el ángel de Jehová es Jehová, pero en otros contextos Jehová envía al ángel de Jehová. La forma de entenderlo a la luz de la Trinidad es que el Padre envía a su Hijo, ¿cierto? Antes de su encarnación, claro está. Pero vemos eso varias veces y es la mejor forma de entenderlo. El ángel de Jehová
es la segunda persona de la Trinidad, por lo menos en este contexto. Puede que haya otro contexto en donde no es así, puede ser un ángel, pero aquí es la segunda persona de la Trinidad. Dice, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz, ¿por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, o literalmente dice, dije, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Aquí vemos la raíz más grande, ahí cuando hablan el 2 de hacer alianza con ellos, hacer pacto con ellos, hacer una amistad con las naciones. Entonces, la tercera raíz del declive espiritual es la amistad con el mundo. Hemos visto la ética del mundo, la obediencia del mundo y tercero, la amistad con el mundo. Cuando nosotros empezamos a hacer amistad con el mundo, ¿qué pasa? Es muy peligroso, ¿cierto? Eso en Santiago 4:4. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Y aquí vemos algo interesante en la estructura. Les mencioné que la palabra subir es clave, porque miren el 1:1, que habla ahí en el 1:1, dice que subirá. ¿Quién de nosotros subirá? El 2, y Jehová respondió, Judá subirá. El 3, Judá dijo a Simeón su hermano, sube conmigo. El 4, y subió Judá. Miren el 22, también la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Entonces hay un énfasis en el texto en Judá, después la casa de José, y finalmente en el 2:1 que dice, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim. Entonces vemos ahí que el clímax de esta primera introducción es la subida del ángel de Jehová, quien va a dar una evaluación de ellos. ¿Qué va a pasar con ustedes? ¿Por qué él dejó a las naciones ahí? Y vemos aquí que era para que ellos fueran azotes. En el 3, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Vemos ahí que Dios, en su disciplina, porque es una disciplina ¿qué es? ¿Cuál es la diferencia entre un castigo y una disciplina? La disciplina corrige, ¿cierto? ¿Qué quiere Dios? Pues quiere corregirlos. Quiere que ellos anden en sus caminos. Y entonces también Dios va a disciplinarnos. Si somos amigos del mundo, Él nos va a disciplinar si conocemos a su Hijo. Ahora, hay que aclarar o hacer la diferencia entre ser amigos del mundo y tener amigos en el mundo, ¿cierto? Porque Jesús, ¿con qué gente andaba? Con pecadores, recaudadores de impuestos, y los fariseos lo criticaban. No, ¿cómo puede comer él con pecadores y eso? Pero el caso es que Jesús nunca fue amigo del mundo. Fue amigo de pecadores, mas no amigo del mundo. Y en eso también nosotros somos llamados a ser luz en este mundo, ¿cierto? Luz en las tinieblas. Y por eso debemos tener amigos que no conocen a Cristo. Pero ¿en cuál dirección va la influencia? ¿De ellos hacia nosotros o de nosotros hacia ellos? Debería ir de nosotros hacia ellos. Pero lo que pasa a veces es que si tenemos la amistad con el mundo en el corazón, eso empieza a afectarnos. Entonces tenemos que recordar que Dios nos llamó a ser sal y luz aquí. Y vamos a ver en este libro de Jueces que realmente ellos no hicieron lo que debían hacer.
Miren Deuteronomio 7 para ver lo que ellos deberían ser. Porque ya leímos una parte de esto. Recuerden que leímos el 7, 1 al 5, pero miren el 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová o os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y si pensamos en lo que dice el Nuevo Testamento, la iglesia es el pueblo santo de Dios también. ¿Cuál era el propósito de ellos entre las naciones? Dar a conocer a Dios, ser una luz para las naciones. Lamentablemente en el libro de Jueces no lo hicieron. Pero la pregunta es si tú y yo y nosotros como iglesia somos la luz o somos más bien amigos del mundo. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, porque muchas veces, en vez de ser una influencia positiva, en vez de ser una luz, somos más bien camaleones espirituales. ¿Cierto? El camaleón es un animal muy interesante que se puede ¿cómo es? Si tengo que practicar ese verbo. Bueno, ustedes entienden lo que hace un camaleón, ¿cierto? Eso, y eso es lo que nos pasa a veces y me pasa a mí también. Pero debemos pensar como iglesia, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en este mundo? Cuando vemos que la sociedad va en declive, cuando vemos que cada vez más es difícil el mundo, todo lo que están viendo los jóvenes, los niños, lo que se ven en los barrios, en los colegios, en el trabajo, y la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros? ¿Somos una luz en las tinieblas? ¿O tenemos una amistad con el mundo? Y nuevamente, Israel en este libro es un fracaso completo, hermanos. Lo vamos a decir 1000 veces desde acá. Pero la pregunta es, ¿cómo arrancamos esa raíz? Porque si yo estoy pensando más, ¿qué dirán de mí o qué van a pensar si yo hago lo correcto o si yo digo lo que Dios quiere que yo diga? Obviamente estoy temiendo al hombre más que a Dios. Y eso nos pasa con una facilidad y tenemos que pensar como iglesia, cómo crecer en eso para realmente hacer un impacto en nuestra ciudad. Y no solamente en toda la ciudad, pero en donde Dios nos ha puesto. Las personas que conocemos, las personas que viven cerca de nosotros, que trabajan con nosotros, que son nuestros amigos, nuestros vecinos. Tenemos que tener una influencia como sal y luz y no caer en la trampa de la amistad con el mundo, en donde ya no se ve ninguna diferencia entre la iglesia y el mundo. Amén. Eso no es fácil, pero por eso estamos orando y vamos a pensar un momento para concluir esta mañana. ¿Qué hemos visto? Hemos visto que hay 3 raíces de un declive espiritual. La ética del mundo, la obediencia del mundo, la amistad con el mundo. Ahí están muy relacionadas, ¿cierto? Debemos orar para que Dios nos ayude a vencer y arrancar esas raíces. Y también si hay alguien aquí que no conoce al Salvador, pues este libro va a mostrarnos muchos casos malos, pero eso nos lleva al Rey de Reyes, al Señor de Señores, quien nos puede salvar de todos nuestros pecados y darnos la victoria sobre el enemigo y sobre el pecado. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Padre, incluso las partes un poco complejas como esta, con muchas historias, con muchas cosas que nos cuestan entender, Padre. Pero finalmente vemos claramente un mensaje para tu pueblo, Padre. Porque tú quieres salvar a las naciones, tú quieres salvar a las personas, Padre, para que vivamos
como una iglesia, como un pueblo santo, Padre. Oramos por eso, oramos que tú sigas salvando personas, Padre, que permitas que nosotros hablemos con personas que no conocen a Cristo esta semana, que podamos mostrarles a Cristo, Padre, porque ninguna obra nuestra puede salvarlos, pero la obra de Cristo en esa cruz los puede salvar, les puede dar esperanza, Padre, en medio de un mundo de tinieblas espirituales. Padre, oramos por esta ciudad, que tu evangelio crezca aquí, Padre, que los cristianos podamos vivir de una forma diferente, marcar una diferencia, Padre, no ser amigos del mundo, sino amigos de ti, Padre. Ayúdanos con eso. Oramos también, Padre, si alguien aquí que no conoce al Salvador, que tú obres en su vida para salvación. Y Padre, oramos también de una manera muy práctica que podamos aplicar esta enseñanza, Padre. Ayúdanos a escudriñar, examinar nuestro corazón para ver si hay alguna raíz ahí de pecado, de amargura, de enojo, de venganza, Padre, de una ética del mundo, Padre, en donde hemos hecho las cosas mal y estamos bien con eso, Padre. Perdónanos, porque tú quieres sacar todo el pecado de nuestro corazón a través de la obra de tu Espíritu, como escuchamos hace 8 días, de convencernos, Padre, del pecado, de juicio, de justicia. Oramos por esa obra, Padre, profunda en nosotros, y que podamos seguir meditando en esta palabra esta semana y hoy, Padre, para ver cómo quieres transformarnos. Oramos esto, Padre, dándote gracias por Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.